Buenos días, el Señor les bendiga. Gracias a Dios que estamos acá nuevamente para poder terminar la serie Oyendo a Jesús que hemos comenzado desde el año pasado. Y hemos estado aquí en el llamado Sermón del Monte, escuchando las enseñanzas de Jesús. Y desde un comienzo dijimos, y hoy estamos terminando con lo que empezamos. Porque si usted lee en Mateo capítulo 7, versículo 24, aquí hay una frase que a mí realmente me impactó, me ha vuelto a impactar y siempre la admiro bastante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Jesús estaba empleando esta parábola que sigue y dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y es interesante que al final de estos versículos y de este capítulo 7 de Mateo, en el 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, con estos versículos que hemos leído, llegamos al final de esta, como dije hace un momento, de esta magnífica serie de enseñanzas que Jesús entregó a la gente que le seguía, de distintas ciudades. Así lo indica, por ejemplo, si leemos en el capítulo 4, versículo 25 de Mateo, dice que, aquí llegamos, 4:25, dice que, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Considerando el versículo también 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En este contexto anterior, en esta predicación, ¿no?, que el Señor comenzó a hacer públicamente y a proclamar justamente el reino de los cielos, el reino de Dios. Y también en el contexto anterior, que es importante nombrar ahora que estamos cerrando el Sermón del Monte, también leemos y aprendemos acá que el Señor, después del 17, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Extraña la frase, ¿no? Debe haber sonado extraño también estas palabras, pero sin embargo ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y allí continúa, ¿no? Y recorrió Jesús toda Galilea. Esto es lo que está ocurriendo antes de que comience a enseñar este sermón que se le ha llamado Sermón del Monte. Otra característica del contexto es que Jesús junto a sus discípulos, ¿no?, porque ahora ya están los discípulos, esto es bien importante notar, por lo menos estos 4 discípulos que se nombran están allí, estos 4 apóstoles, que llegarían a ser apóstoles. Comenzaría su misión enseñando en las sinagogas de Galilea, predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y todo esto resultó en que le llevaban mucha gente que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, dice la palabra, y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó, así dice la palabra. Y claro, como ya dije, debido a esto su fama se difundió y gente de muchos lugares, norte, sur, al otro lado del Jordán. Entonces, los que muchos han llamado, y usted si ve su Biblia, puede, en muchas Biblias, en el título antes del capítulo 5 dice el Sermón del Monte, la bienaventuranza, por lo menos en la Biblia mía dice así. Pero yo quisiera hablar más que nada de que, como yo lo veo ya, es que el Sermón del Monte no se da como algo, es como un título que queda así como para referencia más que nada, porque no habla mucho de qué se trata, ¿no? Y es un título que va en la separación, división que se ha hecho a la Biblia, al Nuevo Testamento. Pero yo quisiera hablar de las sesiones de discipulado que Jesús entrega a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Obviamente ya habían estado aprendiendo con él, ¿no? Y de seguro que las multitudes que estaban presentes, como ya dije, al final la gente estaba admirada de su doctrina. No significa eso que Jesús no tenía un focus especial, que no tenía un propósito. El versículo 1 del 5 dice, y sentándose, es decir, Jesús, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Había una gran audiencia, a veces hay mucha audiencia, había mucha multitud, y los discípulos, pero podemos creer que Jesús estaba enseñando aquí a unos destinatarios específicos. ¿Y por qué? Porque él les dice, cuando los llama, le dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Es decir, hay un propósito que tiene en su mente Jesús respecto a sus discípulos. Y entonces yo puedo opinar, o en mi opinión personal, que aquí comenzó, junto con lo que sucedió ya en Galilea, aquí comenzó a entrenarlos, a entrenar a estos pescadores de hombres, y comienza entonces a poner bajo sus pies las enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas que convertiría a estos hombres humildes, simples pescadores, en tremendos discípulos del Señor. Y cuando Jesús le dice, vengan en pos de mí, ese en pos de mí significa síganme, con una nota muy especial, síganme de atrás. Es decir, Jesús va aquí y acá los discípulos. Y de donde se mueve Jesús, los discípulos se mueven. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque a veces pareciera que algunos discípulos como que quieren pasar más adelante y dejan al Señor allá lejos. O algunos discípulos podrán creer que ya son tan capacitados, tienen tanta sabiduría o tanto conocimiento de la palabra de Dios, que pueden caminar así de lado a lado, de tú a tú con Jesús. Y la verdad que eso no es discipulado de seguir a Jesús detrás. Donde Él se mueve, uno se mueve. Lo que Él dice, uno obedece. Entonces, en este cierre, por decirlo así, este Sermón del Monte, podemos considerar el total del sermón en una forma resumida. Y aquí podemos primero considerar que en este sermón Jesús estableció un cambio de dimensión de vida para los discípulos. Como he dicho, obviamente la enseñanza llegó a otras personas también, pero Jesús está con un propósito para entrenar a sus discípulos. Y Jesús entonces comienza a introducir
introducir a sus discípulos a la dimensión del reino de Dios, y así, utilizando las experiencias sociales y humanas, que son genuinas, ¿no?, para destacar cómo ellas son vistas desde la perspectiva de su reino, y cómo es que un discípulo suyo debe enfrentarla, comienza con lo que nosotros conocemos con las bienaventuranzas. Cuando las leemos en forma aislada es difícil entenderlas, pero cuando lo leemos en este concepto de la revelación del reino de Dios que está haciendo Jesús a sus discípulos, entonces vamos a comprender de mejor manera. Básicamente está diciendo, si reconoces tu pobreza espiritual, si lloras, bueno, si tú eres manso, si tienes hambre y sed de justicia, si eres misericordioso, si eres de limpio corazón, si eres un pacificador, si padeces persecución por causa de la justicia, y que por razón de todo esto que vives, tienes que enfrentarte con un mundo, ¿no?, que es clasista, con un mundo que es injusto, con un mundo que es cruel, con un mundo que es corrupto, con un mundo que es violento. Esto lo está diciendo Jesús, en otras palabras, estoy parafraseando. Entonces tú o ustedes, como mis discípulos, tienen que considerarse bienaventurados, tienen que sentirse felices, porque aquellas adversidades que vives y vivirán, y por las cuales sufrirán por no responder como lo hace el mundo, son las credenciales que tú eres un ciudadano del reino de los cielos. En eso se va reduciendo. ¿Entiendes? Buenos días, hermana Jessica. Buenos días, hermana Lidia. Es que empiezo a ver algunos saludos ahí. Gracias por estar. Entonces vuelvo. Jesús comienza estableciendo situaciones reales que se están viviendo. Y así como se vivieron en ese entonces, también se viven hoy. Y también hoy, por ser ciudadanos del reino de los cielos, se nos demanda a nosotros no sentirnos apesadumbrados, angustiados, quejones, o quejándose, o reclamando, o criticando, mira cómo es el mundo, sino que se nos demanda de nosotros actuar de una manera totalmente diferente al mundo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y es aquí cuando entonces avanzamos al 5:11 al 16, en donde Jesús establece y les dice a los discípulos, ustedes tienen una nueva identidad. Una nueva identidad. Jesús continúa enseñando y diciéndoles que ellos son sus discípulos, y como discípulos poseen una nueva identidad con un propósito. A veces veo yo que esta identidad que se habla cuando uno dice, no, yo soy cristiano y los demás no. Nosotros los cristianos y los otros los mundanos, ¿no? Se fijaba que se hace esa distinción a veces con un sabor del orgullo, algo siniestro, por decirlo así. Siempre se está mirando hacia abajo, ¿no? Oh, esta gente del mundo. No, esto es sinvergüenza. Sí, esa es una actitud muy natural que puede brotar en cualquier momento de nuestro corazón. Pierda cuidado de que todos lo hemos hecho en algún momento. Pero Jesús está diciendo de que ahora ellos tienen una nueva identidad para influenciar para bien en la tierra y el mundo. Le está diciendo básicamente, no sean como los esenios. Eso le está diciendo. No sea como este grupo de gente que son tan espirituales que han decidido mudarse, cambiarse a un lugar geográfico para estar aparte y apartado de todo el resto del mundo que está contaminado y corrupto, y ellos han escogido vivir en una comunidad para santificarse con reglas tremendamente altas, y existen hoy grupos así. ¿Por qué? Porque así esperarán la venida del Mesías. Y Jesús no le está diciendo eso a sus discípulos. Jesús le está diciendo,
Ustedes son una influencia para bien en la tierra y en el mundo. Deben vivir una forma de vida para ser visto por otros. Extraño, ¿no? Y así lo dice. Y por cuyo testimonio de vida de ustedes, entonces guiarán a otros al Padre. Porque frente a la adversidad de este mundo, el discípulo ya ha sido avisado. Ya sabe qué ocurre. Entiende las razones por qué hay aflicción en este mundo. Entiende cuál es el origen del sufrimiento de la humanidad. Por lo tanto, actúan en base a esta nueva identidad que Jesús le otorga. Luego, del versículo 17 en adelante, el 5:17 en adelante, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos la forma correcta de interpretar las Escrituras, y con esa acción comenzará una confrontación regular con el sistema religioso que imperaba en el pueblo de Israel, lo que finalmente sería el detonante para que fuera acusado y condenado a morir en la cruz. Así es. Y Jesús les comienza a decir, no sean como los escribas, no sean como los fariseos. Primero, no sean como los escribas, porque lo que había comenzado con la pureza de una revelación divina entregada directamente por Dios a Moisés, porque así fue. Dios entregó la palabra a Moisés. Se había convertido en una estructura de enseñanza a la que fueron añadiendo interpretaciones personales y tradiciones que distorsionaron entonces la verdadera interpretación de la palabra de Dios, que tenía que ser una guía para el pueblo, que tenía que ser un sustento, que tenía que ser una esperanza segura para el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos lo transformaron en una carga pesadísima. No sean como los escribas que han agregado interpretación tras interpretación privada, y al final queda tan lejos la verdadera revelación de Dios que lo único que se conservan son las tradiciones de los rabinos que existían en ese entonces. Y después del cautiverio babilónico, entonces se dedicaron a estudiar la palabra y agregar otro significado. Por eso que la frase que se repite varias veces en el versículo 5 dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Así Jesús responde, pero yo les digo. Y estas son dichas por Jesús para dar justamente el significado verdadero. Y más adelante hablaré sobre esto, sobre la supremacía de Cristo. Y Jesús también reivindica la disciplina espiritual judía y la reafirma para sus discípulos. Y aquí le está diciendo, no sean como los fariseos, no sean como los fariseos. Jesús les dice, ustedes tienen que continuar orando. Ustedes tienen que continuar dando primero, dice. Tienen que continuar orando. Tienen que continuar ayunando. Pero cuando hacen estas cosas, que son parte importantísima de su vida espiritual, ustedes como discípulos no lo van a hacer para que otras personas se admiren y lo vean. ¡Wow! Mira, oye, qué súper, ¿no? Espiritual. Tremendo. Ustedes no van a aceptar que le den fotografía y entonces hagan mucha propaganda a ustedes. Aunque debo confesar que me han puesto fotografía en el Facebook. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a aquellos personajes que han levantado todo un mercado de imagen. Y entonces mucha gente se transforma en admiradores más que seguidores. Jesús le está diciendo, no, ustedes no sean como los fariseos. Y háganlo en secreto. Porque en lo secreto vive mi Padre. No lo hagan para ser hipócritas como los fariseos. Es decir, no lo hagan para ser teatreros. No sean tan histriónicos en la plataforma para que la gente lo admire. Tranquilo, Dios sabe lo que estás haciendo. Les advierte y les instruye. No sean como los fariseos. Aconseja a los discípulos para continuar llevando una vida dadivosa.
una vida de oraciones, una vida de ayunos. Y esta es una práctica que nosotros hoy debiésemos mantener y enseñar más que con talleres, sino con nuestro estilo de vida. ¿Cuánto estoy dando hoy? ¿Cuánto doy? Y no solamente me refiero al dinero de la ofrenda, de los diezmos. Hay muchas otras maneras también de dar. ¿Cuánto comparto con el necesitado? ¿Cómo me gusta bendecir a mi hermano, a mi hermana? Aunque no lo necesite, pero es un hábito. Es una disciplina espiritual. No la tome tan a la ligera. Es una disciplina espiritual el dar. ¿Cuánto oro y cuánto ayuno? Jesús reivindica esta disciplina espiritual y nosotros tenemos que reflexionar acerca de esto. Y Dios quiere que nosotros mantengamos esta manera de vivir, siempre dando, siempre orando, siempre ayunando. También Jesús, entonces, ya avancé por el 6, Jesús del 19 en adelante, ahí voy, dice, Jesús entrega el modelo de vida a los discípulos para que aprendan que su fidelidad al reino de Dios y su justicia será su sustento. Se lo digo de nuevo, una frase muy larga, ¿no? Ayer me costó mucho escribir este mensaje y tomé bastante tiempo. Jesús entrega el modelo de vida a los discípulos para que aprendan que su fidelidad al reino y su justicia será su sustento. ¿Ya? Que su fidelidad al reino y su justicia será su sustento. Y les dice entonces que los tesoros en la tierra son perecederos, se apolillan, se oxidan, desaparecen, se lo roban, ¿no? ¿Cuánta gente ha sido robada? Recuerdo cuando teníamos una van que nos regalaron y teníamos todos los equipos de sonido de la iglesia y un día sábado el maligno entró ahí al mismo driveway y se llevó la van con todos los instrumentos. Ya, ahí quedaron. Bueno, gracias al Señor que teníamos seguro y pudimos reemplazarlos totalmente. Pero no hagan tesoro en la tierra. Y nuevamente le dice que una vida generosa trae bien a todo el cuerpo. El ojo bueno. El ojo malo es egoísta. También les dice que solo se puede servir a Dios. Nada más. No se puede servir a dos señores. No puede haber una división en cuanto a la fidelidad. Y les advierte que el afán y la ansiedad por los bienes materiales serán un síntoma de lejanía de los planes de Dios. Y esto es muy interesante. Porque podemos leer acá en el 6:24, cuando dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y es interesante que cuando en la vida de un creyente comienza el afán por tener cosas, y especialmente lo digo por haber pastoreado una iglesia étnica donde tuve la gran bendición de conocer, compartir mi vida y mi ministerio con hermanos de distintas nacionalidades que llegaron al Señor. Pero también pude observar que luego de que los documentos se arreglaron bien, comenzó en ocasiones esta carrera, ¿no? Por tener más cosas. Y los que no podían entonces también comenzaron a desarrollar un afán, una ansiedad por tener bienes materiales. A todos les aconsejaba de que no se compre cosas nuevas, ¿para qué? Sobre todo cuando llegan, hay tantas cosas que uno puede comprar en el Salvation Army, perdón que me lo entenderá solamente un grupo de personas que pueda escucharme, que son lugares donde venden cosas de segunda mano. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Está bien tener algo nuevo. Nosotros pudimos comprar algo nuevo después de bastantes años acá en Nueva Zelanda.
Pero lo que ocurre es que cuando todo eso se transforma en un afán, ¿no? Por tener más, y una preocupación de cómo lo vamos a hacer, y seguir comprando estas ropas caras que algunos compran, o estas zapatillas que algunos padres irresponsables le compran a sus hijos. Y digo padres irresponsables porque son irresponsables cuando dedican tanto dinero a comprar un par de zapatillas que a sus hijos les durará, no sé, un par de meses, y si están creciendo, la dejarán de usar porque le ha crecido el pie. Que el afán y la ansiedad por los bienes materiales será un síntoma de lejanía a los planes de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque al estar tan afanado, la persona comienza a confiar en sí misma. Y Jesús está enseñando: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana te traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús también entrega la responsabilidad a los discípulos para mantenerse consagrados, practicando, como ya he dicho, una vida de consagración, y exhortando a quienes se han descarriado, ¿no? Cuando hablamos de practicar una vida personal de consagración, bueno, el Señor les sigue enseñando. Confíen en mi Padre. Él es su proveedor. Confíen, sigan pidiendo, se les va a dar. Sigan buscando porque lo van a hallar. Sigan llamando porque se le abrirá. Y a uno que, como hemos dicho, en el cielo hay un silencio, usted permanezca y persevere en eso, porque Dios tiene cuidado de usted. Saludos, Pastor Marcelo de Sydney. Entonces también Jesús advierte que seguirle a Él significará una vida de sacrificio. Y es allí cuando entramos y ya compartimos el tema de la puerta estrecha y caminando por un camino angosto. Eso le está diciendo a los discípulos. Constantemente y repetidamente a través de todo su sermón, el Señor está entrenando a sus discípulos y les sigue poniendo dos alternativas de vida, dos caminos de vida. Aquí lo ilustra bastante bien. Luego también Jesús advierte a los discípulos sobre los falsos profetas y les da una fórmula que hasta el día de hoy se puede usar. ¿Cómo reconocer a los falsos maestros? ¿Cómo reconocer a estos falsos predicadores? Bueno, por sus frutos. Y no estamos hablando de bienes materiales, porque algunos lucran bastante. Pero se refiere a sus frutos personales, como son en sí, en su carácter. Y también si están haciendo la voluntad del Padre. Y es así como llega a la conclusión de su mensaje, donde utiliza esta parábola que leímos al principio, para ayudarle a entender el significado de sus palabras finales. ¿Y cuáles son sus palabras finales más importantes? Las claves de todo su sermón. Lo más importante es, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esa es la clave. Cualquiera. Y aquí es cuando recordamos y recuerdo y ya como un abuelito me voy al pasado de lo que ya he dicho, ¿no? Cuando hablamos de cualquiera, ¿no? Cuando Jesús dice cualquiera, y esta es una palabra increíblemente bendecida, porque no hay preferidos. Cualquiera es un pronombre, es un adjetivo indefinido que expresa universalidad, expresa una apertura sin restricción. Jesús no limita su mensaje diciendo, bueno, si me oyes y obedeces, tú también eres parte. Un gran predicador dijo, el Evangelio no dice,
cree tú que eres uno de los elegidos y serás salvo. Si no cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo murió por todos, dice John Wesley. El Evangelio es buenas nuevas para cada criatura y nadie está excluido, sino el que se excluye a sí mismo. Y aquí Jesús está entregando una enseñanza. Dijimos que está hablando a los discípulos, pero también a los que le están escuchando. Porque todo aquel, dice Pablo, que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús mismo dice en Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré y los haré descansar. El Evangelio no es para unos pocos escogidos, como dice Moody, sino para todo hombre, mujer y niño que quiera recibirlo. Entonces el ofrecimiento que Jesús está haciendo es universal. La respuesta es personal, por supuesto. La salvación no es automática, pero la invitación no tiene límites, a cualquiera. Martín Lutero dice, así como el sol brilla para todos, aunque muchos cierren los ojos, así también la gracia de Cristo está disponible para todos, aunque algunos lo rechacen. Jesús incluye a todos, ricos y pobres, sabios y sencillos. De seguro que le han estado escuchando a los escribas. De seguro que algunos fariseos tienen que haber estado ya atentos a lo que estuvo enseñando, no solamente acá en el Sermón del Monte, sino desde que comienza en Galilea. Pero este mensaje se lo está diciendo a todos. Por eso es que esta pequeña palabra a cualquiera es tan importante. ¿A cualquiera qué? A cualquiera que oye. A cualquiera que oye. Y se acuerda que hablamos de que el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto no es solamente de que, escuché un ruido. ¿Qué me dice? No, no es eso. A cualquiera que oye. Jesús no está hablando de un oír superficial, sino de recibir y responder. El oído físico capta el sonido, pero el oído espiritual capta la voz de Dios en medio del ruido. Y en una época de hoy que tenemos voces por todos lados, noticias por todos lados, enseñanzas por todos lados, incluyendo esta que está en Facebook Live, a veces se hace muy difícil escuchar a Jesús. Y preguntamos, ¿hace cuánto tiempo que no escuchas a Jesús? Y no estoy hablando acá de una experiencia espiritual, sobrenatural, de una voz que habla a tu oído. Estoy hablando de hace cuánto tiempo tus ojos no van al Evangelio, a los Evangelios para escucharlo a Él. O a Apocalipsis, para escucharlo en el mensaje de la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo que no oímos su palabra? Y no estamos tomando el tiempo necesario para sentarnos y entonces estar allí en los Evangelios, con corazón, con devoción. ¿Y por qué es tan importante para Él? Dice, mis palabras. ¿Se acuerda que hay otra versión que dice, estas palabras mías? Para Jesús es algo tremendamente importante. Porque Jesús sabe que sus palabras tienen el poder para transformar, para cambiar, para sanar, para edificar la vida y el servicio a cualquier creyente que le escucha. Por tanto, cualquiera que oye, que considera, ¿no?, que piensa, que reflexiona con atención, que descubre y aprende algo, entiende estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y eso es lo que el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros. Y preguntaba, ¿por qué has dejado de escuchar a quien ama tu alma?
¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con quien decía la voz de mi amado? ¿No? Cantares 2, 8. ¿Qué les ha hecho Jesús a algunos que solamente se han dedicado a entregar solamente otras enseñanzas y no podemos encontrar en sus publicaciones o enseñanzas ninguna referencia directa, específica, explícita a las enseñanzas de Jesús? Dígame usted, ¿qué piensa usted? Mis palabras, el que escucha mis palabras, es un carácter exclusivo de las enseñanzas de Cristo. Y subraya que las enseñanzas no son prestadas. Yo estoy enseñando con las enseñanzas de Jesús. Pero no podría decir que son mis palabras. Tal vez lo que desarrollo en el sermón, sí. Pero a lo que me estoy refiriendo son las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué siempre es importante mantener este estándar de predicar la palabra del Señor? Y específicamente acá, predicar la palabra de Jesús. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Porque las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. La permanencia en la palabra constituye el verdadero discipulado, mi amigo. La verdad no es conceptual. Aquí no hablamos de concepto. Se nos ha llenado la iglesia moderna de conceptos, de títulos, de niveles académicos, de palabras complicadas que el pueblo de Dios a veces no tiene idea y no entiende nada y solamente se dedican a hablar entre sí a aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar. No tengo nada contra el estudio académico, pero si eso sirviera para continuar exaltando el nombre de Cristo, me sentiría mucho más cómodo. Sin embargo, puedo ver y puedo observar de que se desarrollan grandes temas, pero ya se pasaron varios pueblos, como se dice. Jesús ha quedado por allá. Ya no son discípulos que están siguiendo a Jesús para escucharle a Él y de lo que Él habla, hablar al pueblo de Dios, sino que están desarrollando sus propios conceptos teológicos y avanzan entonces cada uno en su trinchera y cada día discutiendo y olvidándose de que solamente las palabras de Jesús son espíritu y son vida. La primacía de la palabra de Cristo es algo que no se entiende muchas veces. Porque la misma Biblia establece su primacía cuando Él habla. En Hebreos, si usted lee Hebreos 1:1-2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es Jesús. Jesús dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él habla con autoridad propia, no prestada, no delegada. Y Jesús mismo establece de que Él es el centro interpretativo de toda la Escritura, de toda la Biblia. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Juan 5:39, lo leo de nuevo, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que está diciendo Él. Tremendo. Si no lo ha leído de esta manera, léalo nuevamente. La autoridad y la primacía de Cristo en su palabra. Al terminar esta parábola, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo no registra la opinión, y dice después, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo no registra la opinión de esos 4 discípulos que le estuvieron escuchando atentamente. Pero el testimonio de sus vidas, de su servicio al Señor, de su servicio a la iglesia, obviamente nos permiten llegar a la conclusión que frente a las lluvias, a los ríos y vientos fuertes, sus casas no cayeron. Hermano o hermana, que tu casa no caiga, que tu ministerio no caiga. Y la clave es escuchar a Jesús y hacer su palabra. Las casas de estos apóstoles no cayeron porque no solo oyeron las enseñanzas, sino que también las practicaron hasta dar su última gota de sangre por causa de la fe, por su maestro, por su amigo, por su Señor. Pedro, sabemos por la historia que fue martirizado en Roma por Nerón, murió crucificado, cabeza abajo. Andrés también fue crucificado en Patras, en Grecia, en una cruz de forma de X que se conoce como la cruz de San Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, lo leemos tempranamente en Hechos 12:12, cuando Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y por último, Juan el apóstol. Lo intentaron quemar en aceite hirviendo, pero sobrevivió a eso y allí permaneció encarcelado hasta el último día de su vida por causa de su Señor. Y lo hicieron porque ellos, desde un comienzo, escucharon las palabras de Jesús y las practicaron. Y eso es lo que el Señor también quiere de cada uno de nosotros. Y el Señor nos ayude. Visite nuevamente este Sermón del Monte. Siga nutriéndose. Y que el Espíritu Santo nos ayude para poder entonces caminar conforme a su voluntad, haciendo su voluntad. Porque así nuestra casa no caerá. Dios les bendiga.